La intensa energía está envolviendo todo a su paso, sacando a la luz todo lo que no sirve dentro de la luz. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos en la luz y amor de nuestro eterno Creador. Hoy queremos hablar sobre la intensidad de las energías que está recibiendo la Tierra y la humanidad en estos momentos. La observación de la Tierra y de la humanidad está mostrando una presión creciente con la nueva actividad cósmica reciente, que está recibiendo su Sol. Está comenzando la siguiente fase, y está volviéndose más activo una vez más. Su estrella está liberando una gran cantidad de erupciones solares, todas dentro de la región de clase C y M, pero son numerosas. Su logo solar ha producido 23 fulguraciones en las últimas 24 horas de su espacio-tiempo. 7 erupciones M y 16 erupciones C. Una de esas erupciones M casi alcanza la clase X, y también está orientada hacia la Tierra, enviando al planeta una ola de hermosas frecuencias vibratorias altas, provocando una tormenta solar de nivel S2. Toda esta nueva actividad está ejerciendo una intensa presión sobre la Tierra y la humanidad, para que avancen en la luz. Esta presión se siente en todo el planeta, y en el colectivo humano. La intensa energía está envolviendo todo a su paso, sacando a la luz todo lo que no sirve dentro de la luz. En el escenario mundial, esta intensa luz está ejerciendo presión sobre quienes promueven la propaganda belicista y basada en el miedo. Estas energías empujan contra cualquier mentalidad alineada negativamente. Muchas personas, incluso dentro de las comunidades de trabajadores de la luz, siguen los eventos del escenario mundial, e incluso promueven la propaganda basada en el conflicto y el miedo. El miedo es un gran tema, y genera a quienes lo impulsan muchos ingresos. Además, muchos humanos ven el miedo como el tema popular. Pero, cuanto más estos individuos impulsan y promueven las agendas oscuras, más hacen sus elecciones dentro de esta ascensión. Ser de amor y de luz y promover la positividad y la unidad no es popular. El amor no es popular para la mayoría de la humanidad. Para muchos, el amor en términos humanos es débil. La humanidad ha estado tan separada de conocer su verdad, que todo lo que los separa es lo popular, y lo que la mayoría de los humanos desean entretener es el conflicto, la avaricia, el odio y el miedo. Estos son los temas populares para la humanidad en estos momentos. La mayoría de la humanidad no ve su verdad hasta el momento, y esto incluye a muchos que afirman estar despiertos. Todavía hay mucha confusión dentro de la mentalidad de muchos trabajadores y canalizadores de la luz, quienes se separan expulsando a todos los demás, que no siguen las religiones e ideologías políticas belicistas y adoctrinadas. Estos conceptos van en contra de la vibración de la unidad, van en contra de nuestro Creador eterno. Los autoproclamados trabajadores de la luz y canalizadores que siguen estas agendas, se están desviando de su camino, siendo distraídos por las trampas oscuras. Muchos pueden preguntar: ¿cómo pueden estar empujando a la oscuridad cuando canalizaron la información de extraterrestres conocidos o seres espirituales? Cuando un individuo comienza a canalizar o recibir transmisión de otras entidades, solo puede recibir información sobre su nivel de vibración e intelecto. Lo que queremos decir con intelecto es que si un canal no conoce o no comprende un determinado tema, entonces no podrá recibir esa información en su totalidad. Por ejemplo, incluso los escritores bíblicos solo podían explicar a través de su texto lo que entendían. Entonces, si una persona de su antiguo espacio-tiempo hubiera visto una nave estelar, la habría llamado carro o caballos en las nubes. Este es el mismo concepto. Solo puedes entender
y explicar lo que sabes. Tu vibración también debe coincidir con la nuestra para una transmisión clara. En estos momentos, la humanidad está experimentando la cuarta dimensión, es decir, has entrado en un espectro diferente al que alguna vez residiste. Aunque pueden percibir la cuarta dimensión como una vibración más alta que la realidad de la tercera dimensión, sigue siendo física, y alberga muchas otras entidades vibratorias inferiores de cuarto grado. Muchos de estos extraterrestres de la cuarta dimensión inferior están interfiriendo con la canalización. Si la mentalidad de los canales humanos ya se basa en ideologías belicistas, religiosas y políticas, entonces esto es lo que canalizarán desde estos seres. Estos seres engañan a estos humanos, haciéndoles creer que están canalizando entidades vibratorias superiores, cuando en realidad están canalizando a los oscuros. Si un canal promueve la separación, o el miedo a través del conflicto, la religión, la política o cualquier otro medio, no está canalizando seres de vibración superior. Muchos en su mundo pueden canalizar a cualquier ser que elijan canalizar, pero no hay discernimiento ni protección. Pueden poner un círculo de luz a su alrededor, pero tan pronto como permitan que entre la información vibratoria más oscura, habrán roto esa protección de luz. La mentalidad del individuo que canaliza a los seres invisibles debe estar alineada con las vibraciones superiores de unidad, amor, dar, cuidado y paz. Si están sosteniendo las vibraciones más bajas de la realidad física 3D, entonces su canalización no nos alcanza. Su vibración física debe elevarse para encontrarse con la nuestra para una transmisión clara. Todas las cosas de su mundo físico no son de altas vibraciones, y fueron puestas en marcha para mantenerlos separados de su verdad. Entonces, cuando canalicen, o se conecten con la luz superior, deben dejar de lado todo lo que es la mentalidad 3D, y toda la propaganda basada en el miedo con la que se alimentan todos los días. Hemos dicho antes que hay quienes los están engañando intencionalmente. Las presiones de la luz les están trayendo la verdad. Debes mantener tu propio discernimiento al leer y escuchar cualquier mensaje o artículo. Los oscuros se han infiltrado en todos los aspectos de tu realidad. Por eso que el amor no es tan popular para los humanos, y muchos abandonarán el planeta, a medida que las energías se vuelvan más intensas. Cada vez más personas de la humanidad estarán bajo presión para tomar una decisión en sus vidas. Aceptar el amor, la paz y la unidad, y pasar al espectro vibratorio de luz superior de la quinta dimensión, o continuar en la oscuridad. Puede que el amor no sea la elección popular, pero es la superior. Te presenciamos, te celebramos, y te amamos en el amor, y la luz de nuestro infinito. Somos el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, aquí para servir a lo divino. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Bendiciones, somos Timus, el colectivo de maestros ascendidos. Te conocemos como realmente eres. Te percibimos en ese estado de tu divinidad, reinando supremamente sobre tu experiencia de la realidad. Sabemos que estás llegando a un momento en el que compartirás esa experiencia que tenemos de ti, y sabemos que estamos aquí para ayudarte a ascender a ese nivel de conciencia. Sabemos que estás listo para dejar de lado la conciencia del viejo yo, el yo limitado, el yo que se aferra, y cree que esto es todo lo que existe. ¿Estás preparado para ir más allá de eso ahora, especialmente ahora que has cambiado tus creencias, para saber que eres eterno? Estás listo para encarnar más de tu yo divino en lo físico, y es algo que quieres tener al frente de tu conciencia. Quieres hacerte la pregunta: ¿cómo experimentaría esto la fuente?
quieres hacerte la pregunta: ¿cómo ve la fuente a esta persona? Y estos son los tipos de preguntas que deseas hacer, porque quieres mantener esa misma perspectiva, y como no crees en un Dios egoico y crítico, puedes ver donde hay espacio para que crezcas en la forma en que te percibes a ti mismo, a tu mundo, y a los demás con quienes interactúas. Lo hacemos contigo, mostrándote el camino para que puedas seguir nuestros pasos. Esperamos inspirarte a verte a ti mismo como divino, y a ver a los demás como divinos, y sabemos que lo lograrás a través de la práctica. Sabemos que se necesita práctica, y también el deseo de ver el mundo, y a los demás, incluidos tú mismo, de esa manera. Para que ese deseo surja, a veces tienes que fracasar en tus objetivos egoicos. A veces tienes que vivir una vida que te obligue a volverte hacia lo divino, porque lo que sucede en el mundo físico y en las circunstancias de tu vida no es tan bueno. Ahora, una vez que empiezas a moverte por el mundo como lo divino, con lo divino, las cosas empiezan a funcionar para ti. Descubres que las circunstancias de tu vida cambian, pero no te importa tanto crear una vida perfecta, porque estás demasiado ocupado cultivando el reino de los cielos que está dentro de ti, y así, siempre te apuntaremos hacia el reino de los cielos que está dentro de ti, porque sabemos que cultivar ese espacio interior será la experiencia más satisfactoria que puedas tener, mientras estés en un cuerpo físico. Eso es todo por ahora. Somos Timus, el colectivo de maestros ascendidos, y siempre estamos entre ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.